Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero quisiera pues agradecer al grupo organizador de este congreso, que es el cual me encanta, me encanta mucho participar en este evento. Tuve la oportunidad de participar en el año 2018, si no me falla la memoria, y es un evento que disfruto personalmente mucho porque tengo la oportunidad de acercarme a los pacientes y explicarles con ayudas audiovisuales lo que uno siempre quisiera poder hacer en la consulta o en hospitalización y que desafortunadamente pues muchas veces no se dispone del tiempo ni de las mismas ayudas audiovisuales para poder explicar cosas de tratamiento y pronóstico que a veces necesita uno pues un espacio más adecuado para hablar y comentar. El día de hoy, pues, no lo puedo hacer en persona, pero pues, con muy, extrañando mucho a mis pacientes, quisiera, pues, hablarles el día de hoy sobre las terapias CAR-T. Las terapias CAR-T son unas nuevas terapias que se conocen como terapia celular y hacen parte del grupo grande denominado inmunoterapias, particularmente para mieloma múltiple, y estos son terapias en las que básicamente se toman células del sistema inmune y se entrenan para que sean capaces de reconocer los tumores y sean capaces de eliminarlos. Pero primero vamos a hablar, pues, qué significa CAR-T, qué es específicamente ese término, y muchos de ustedes quizás recuerden que en la mitología griega existe esta bestia o este animal que se llama Quimera, que es un personaje mítico que está compuesto, según muchos relatos, por una cabeza de león, una cabeza de cabra y una cabeza de dragón con alas en algunos relatos. Hay otros que los describen con cuerpo y cabezas de serpiente. Pero lo importante de esto es que la quimera pues es un animal que es una mezcla de varios animales de diferentes razas, de diferentes especies. Y pues algo similar pasa con las células CAR-T. Básicamente, quisiera yo empezar a explicarles lo que pasa en la médula ósea. Esto es una representación de un corte de hueso y dentro del hueso pues encontramos la médula ósea, donde hay algunas células que se conocen como células madre o células madre pluripotenciales, que son células madre que pueden tener células hijas, y esas células hijas se van especializando y van ganando funciones muy especializadas, que pueden ayudar pues a formar un conjunto que lo que es el sistema inmune. Todo este sistema inmune, como ustedes ven, que esta célula madre multipotencial es capaz de dar una hija que es una célula progenitora linfoide, a su vez una célula progenitora mieloide, y estas células progenitoras linfoides producen células T, células B, que cuando maduran producen células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las que cuando se vuelven anormales se convierten en mieloma múltiple. Otras que son células NK, se llaman así NK porque sus siglas en inglés significan asesinos naturales o natural killer. Y en las células progenitoras mieloides producen diferentes células como monocitos, megacariocitos, que cuando maduran forman las plaquetas, que son las que nos ayudan a detener los sangrados, neutrófilos, que son los que ayudan a controlar las infecciones, y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Sin embargo, aquí lo importante en esta presentación son las células T, que desde ahí es donde proviene el nombre de las células CAR-T. Estas células T lo que van a hacer es que van a ser como la base del andamiaje donde se va a manufacturar toda esta quimera. La célula plasmática, que es la célula madura que viene de la célula B, es capaz de producir algunos elementos, algunas proteínas que nosotros denominamos anticuerpos. Ustedes ven aquí como una célula plasmática produce anticuerpos, y los anticuerpos son simplemente un complejo de proteínas que lo que hacen es atacar a diferentes gérmenes, ya sean virus o bacterias. Ustedes recuerdan muy bien de la pandemia del coronavirus, que todo el mundo hablaba que cuando se ponían vacunas, uno producía anticuerpos. Las vacunas lo que hacen son estimular estas células B o estas células plasmáticas cuando están maduras para producir estas proteínas que van a ir a atacar directamente los virus y las bacterias. En el caso del coronavirus, pues son las partículas virales del COVID,
Y estos anticuerpos tienen pues diferentes regiones que les producen especificidad. Cuando a los recién nacidos les ponen vacunas contra el polio y esas vacunas contra el polio lo que hacen es estimular esta célula plasmática para que produzca anticuerpos contra el polio, son específicas para el polio. Lo mismo sucedía con el coronavirus, lo mismo pasa con la varicela, lo mismo pasa con la rubeola. Estos anticuerpos pues tienen diferentes regiones. Las regiones en que ustedes ven aquí en gris se llaman regiones constantes y las regiones que ustedes ven en púrpura o en morado se llaman regiones variables. Las regiones variables básicamente son las que van cambiando para darle especificidad para que estos anticuerpos sean capaces de encontrar ya sea el coronavirus, ya sea el polio, ya sea la rubeola, atacarlas y evitar la infección. Sin embargo, esto mediante ingeniería genética o ingeniería de proteínas se puede modificar para que solo las regiones moradas, o sea, solo las regiones variables se puedan unir con lo que llamamos como un unidor flexible, un cable flexible, que lo que va a hacer es darle movilidad a cada una de estas regiones. Esto se llama cadena única de fragmentos variables, porque son cadenas variables y se unen a través una cadena que las une, y esto se implementa en una célula T. Entonces ya vamos viendo cuáles son los componentes de nuestra quimera. Lo primero es pues la célula T, que es donde se va a ensamblar toda la quimera. La segunda parte van a ser las cadenas simples de fragmentos variables que se van a poner en la superficie de la célula T. Y lo tercero es una región que es como un tallo de un árbol que le va a dar estabilidad, que son las proteínas que van a anclar esta cadena simple de fragmentos variables a la membrana o a la parte superficial de la célula T. Además, ustedes se dan cuenta que tiene dos bloques acá, uno naranja y uno verde. Esos bloques naranjas y verdes lo que van a hacer es ayudar a coger esta célula T para activarla y ayudar a que se expanda, o sea, que tengan muchas hijas y sean no una célula T, sino que sean muchísimas. Entonces, ¿cómo va quedando nuestra quimera basado en eso que les estoy comentando? Esta es nuestra célula T. Ustedes se dan cuenta que aquí en la superficie está la cadena simple de fragmentos variables y si le hacemos un zoom a esto, vamos a darnos cuenta que aquí en esta membrana está la cadena simple de fragmentos variables con el tallo que yo les digo que es lo que se conoce como una región transmembrana que la va a anclar a la superficie, pero por dentro de la célula va a quedar este bloque naranja que se conoce como el dominio coestimulador, que es básicamente lo que va a generar activación y expansión, y esta región verde que se llama el CD3Z. Este CD3Z es un elemento que se encuentra en todas las células T y la ayuda a activar para que sea capaz de reconocer ya sean tumores o infecciones, ya sean bacterias, virus o algún otro patógeno. Volviendo al tema de los anticuerpos, ustedes se dan cuenta que aquí en la superficie está la región simple de cadenas variables. Esta región simple de cadenas variables está diseñada de forma tal que sea capaz de reconocer elementos y proteínas que están en la superficie del tumor. Ustedes ven este cúmulo de células feas y agrupadas que se está representando aquí el tumor. Estos tumores tienen proteínas en su superficie que pueden ser reconocidas por esta célula T transformada en quimera, que se conoce como CAR-T. CAR-T significa el acrónimo, es de la C de quimérico en inglés, la A de antígeno y la R de receptor, que significa que el CAR es un receptor de antígeno quimérico. Y esto va a reconocer proteínas que son sumamente específicas en el tumor. Sin embargo, pues las células CAR-T no son algo absolutamente nuevo. Si ustedes se dan cuenta en esta línea del tiempo que les traigo en esta diapositiva, las células CAR-T vienen investigándose desde principios de de los años 90. Y fue el doctor Carl June en la Universidad de Pensilvania quien comenzó a investigar cómo las células T podían expandirse, cómo podía uno reentrenar estas células T para que identificaran esas proteínas específicas del tumor y poderlas eliminar. Y él empezó a utilizar virus muy similares al virus del VIH, al virus del SIDA, para lograr hacer que el código genético
que uno quisiera que la célula T tuviera para poderla entrenar y que identificara las células tumorales, pudiera ingresar y reprogramar la célula para que pudiera así atacar al tumor. 10 años después, en el año 2003, se creó una nueva generación de células CAR-T, que ya les voy a mostrar en qué consiste cada una de las generaciones de estas células. Y básicamente lo que se hizo en el año 2003 a comparación del año 93 es que se agregó un bloque más de los que les mostré yo a ustedes que estaban dentro de la célula, que se llama CD28, que hace pues que la célula no solo se active con el CD3Z, que siempre ha estado desde su primera generación en el 93, sino que ahora, además de activarse, era capaz de expandirse y crecer y tener más células T hijas. En el 2004 se creó otro CAR-T de segunda generación, esta vez con otro dominio que ayudaba a activarlo y a expandirlo, que se llama 41BB. Y en el 2007 empezaron a hacerse los primeros ensayos clínicos de estas células CAR-T contra una proteína que se llama CD19 y se expresa principalmente en algunos tipos de leucemia y de linfoma. En el año 2011 se creó una cuarta generación de células CAR que se llaman los TROC CAR. Muchos de estos generalmente lo que hacen son secretar sustancias inflamatorias que pueden ayudar a reclutar otros componentes del sistema inmune como neutrófilos, monocitos, para que haya una respuesta más coordinada del sistema inmune y no únicamente dependiente de células T. Y en el 2013 se encontró el primer objetivo, la primera proteína que parecía ser específica en células de mieloma que se llama BCMA. En el año 2014 se empezó el primer ensayo clínico con CAR-Ts contra BCMA para mieloma y en el año 2017 se asignó una autorización provisional por parte de la FDA para empezar a hacer estudios con un CAR-T contra BCMA que se conoce como IDECEL. Mientras tanto, en el año 2017, el primer CAR-T contra CD19 para leucemias fue aprobado, que se llama Kymriah, y fue aprobado para uso en humanos en la clínica. En el año también 2017 se aprueba un segundo CAR-T se llama el Yescarta, que también es contra CD19, pero fue aprobado en algunos tipos de linfoma. Y en el año 2020 se da una asignación por parte de la FDA para avanzar con los ensayos clínicos de CAR-Ts contra BCMA. En el año 2021 se aprueba otro CAR-T contra CD19 para linfomas y en el año 2021 se aprueba oficialmente el primer CAR-T contra BCMA en mieloma que se llama el IDECEL y en febrero del año 2022 se aprueba un segundo CAR-T contra BCMA que se llama Siltase. Aquí nuevamente está la representación de nuestra quimera, nuestra cadena simple de fragmentos variables que viene de los anticuerpos humanos y que estos expresan la superficie de las células T. Me disculpan estos títulos en inglés, pero básicamente estas cadenas simples de fragmentos variables lo que hacen es que pueden, si bien pueden expresarse en la superficie de otras proteínas de células T conocida como receptor de célula T, su acrónimo en inglés es TCR, significa receptor célula T, o las diferentes generaciones de las células CAR-T, como son el de primera generación, que únicamente contiene el dominio CD3Z para activar, el de segunda generación que contiene ya sea un dominio coestimulador que es CD28 o 41BB, más su dominio activador CD3Z, o una tercera generación que tiene ambos factores coestimulantes, el CD28 o el 41BB y el CD3Z, que puede permitir pues una mayor activación y expansión de estas células CAR. Y esta es una representación de los células CAR-T que están aprobadas actualmente en Europa y en Estados Unidos. Ustedes se dan cuenta que hay 4 CAR-Ts para leucemia y linfoma, todos ellos contra CD19, y hay 2 CAR-Ts aprobados actualmente contra mieloma múltiple y ambos son contra el BCMA, que es la proteína está en la superficie de las células tumorales y que es el objetivo de las células T para atacar y destruir esas células tumorales. La diferencia entre este CAR-T de IDECEL es que tiene una cadena simple de fragmentos variables y la diferencia con el Siltacel
es que tiene dos cadenas pesadas. Es una variante un poco, es una variación que no es común, pero parece que esto le provee un poco más de especificidad y potencia a este CAR-T. Ustedes se dan cuenta aquí los dos dominios coestimuladores y activadores, que da una señal uno y una señal 2 y el tallo del que les hablaba que ayuda a que el CAR-T esté anclado a la superficie de la membrana para darle estabilidad. Pero ¿cómo se hacen estas células CAR-T? Estas células CAR-T, principalmente después de que se ha identificado la proteína expresada en la superficie del tumor y nosotros queremos entrenar nuestras células T para que sean capaces de reconocer y destruir ese tumor, lo que se hace es se extrae sangre del paciente para obtener células T. Esto se hace a través de un proceso conocido como aféresis, que lo que hace es capturar las células T y en un laboratorio básicamente esas células T se modifican genéticamente para reentrenar genéticamente estas células y que puedan reconocer el tumor. Hay muchas formas de hacerlo. Hasta el momento, todas las aprobaciones para uso clínico de CAR-Ts en pacientes requieren de infectar las células con un tipo de virus que se llaman lentivirus. Estos lentivirus han sido manipulados para que no ocasionen enfermedad en los pacientes y únicamente hagan lo que uno les pide, que su función es que logren modificar genéticamente la célula T para que se entrene contra los tumores. Una vez estas células se han infectado y se han reentrenado genéticamente con los lentivirus, estas células se expanden. Ustedes ven aquí ya cómo empieza a expresar en la superficie el receptor de antígeno quimérico o el CAR. Se reproducen estas células para que crezcan a millones y millones de células y estas células se reinfunden nuevamente al paciente. Estas células cuando se reinfunden van a tomar unos días para ir y buscar la célula tumoral o la célula cancerosa, identificar sus antígenos o sus proteínas en la superficie para lo cual fueron entrenadas y destruirlas. La eficacia de estas terapias pues ha cambiado en gran parte el paradigma, sobre todo en tumores líquidos o en tumores hematológicos, porque las respuestas en leucemias, en linfomas y en mieloma han sido muy buenas y han alcanzado respuestas que no se han visto con otras terapias. Generalmente los pacientes que reciben este tipo de tratamientos son pacientes que han tenido enfermedad refractaria y muchas recaídas, que no responden muy bien a las terapias. Esto es uno de los últimos artículos más importantes de CAR-Ts en mieloma. Este fue publicado en el año 2022, en el que se habla de Cilta-cel, que fue el último CAR-T aprobado por la FDA en Estados Unidos, donde ustedes ven en rojo, la línea roja es la curva de pacientes que responden. Quiere decir, cuando uno le da CAR-T a pacientes, hay pacientes que desafortunadamente no responden, pero en el grupo de pacientes que responden, ustedes se dan cuenta que la supervivencia libre de progresión es muy alta. Se estima que más o menos a los 27 meses, el 64% de los pacientes siguen manteniendo una respuesta completa cuando han respondido a los CAR-Ts. Esto es algo que no se había visto porque generalmente estos pacientes vienen de ser muy, muy tratados con enfermedades de muy difícil manejo, que tienen recaídas muy rápidas después de la instauración de cualquier terapia de rescate. Y ustedes ven aquí en esta figura de la derecha cómo la supervivencia de los pacientes a 42 meses es casi que el 65% también. Sin embargo, pues esto, a pesar de que ha modificado en cierta manera la historia en cómo se trata el cáncer, porque se está aprovechando el mismo sistema inmune de los pacientes para reentrenarlo y destruir los tumores, no está exento de complicaciones y efectos adversos. Uno de ellos se conoce como el síndrome de liberación de citoquinas, y esto consiste en que las células T, al ser células del sistema inmune y entrenarse para activarse y destruir el tumor, pueden activarse masivamente. Y al activarse masivamente genera una liberación masiva y en cascada de sustancias inflamatorias que puede simular algo muy parecido a cuando los pacientes tienen una infección severa. Puede producir una caída en la tensión, pérdida masiva de líquidos, fiebre, trastornos de coagulación y fallo en múltiples órganos. Esto generalmente se trata con corticoides, con algo que se llama dexametasona, que muchos de ustedes conocen muy bien, o con algunos medicamentos que tratan de controlar
esas proteínas inflamatorias o esas sustancias inflamatorias que han sido liberadas de las células T con un medicamento que se llama tocilizumab, que es un inhibidor de interleuquina 6, que es es una de de las sustancias que ocasiona pues todo este efecto. Otro efecto secundario que es común se llama el síndrome de neurotoxicidad relacionada con CAR-Ts, y parece que esta liberación masiva de sustancias inflamatorias en el cuerpo hace que haya un desequilibrio en la región cerebral. Y esto puede hacer que el paciente comience a tener cuadros neurológicos como dolor de cabeza intenso, desorientación, alteración en el habla, en el discurso, un déficit neurológico focal en el que puede tener pues limitación para la movilidad de las extremidades, convulsiones o puede perder el estado de conciencia. También se asume que muchos de estos efectos son como consecuencia de la liberación masiva de sustancias inflamatorias. Entonces, el tratamiento también es dexametasona y tocilizumab. Y en los casos pues, de convulsiones se utilizan medicamentos antiepilépticos o anticonvulsivantes. Sin embargo, hay algunas descripciones, particularmente no para el caso de BCMA, pero sí para el caso de CD19, que algunas arterias o algunos vasos que están en el cerebro pueden expresar CD19 y se cree que los CAR-Ts pueden estar reconociendo esas moléculas de CD19 y atacando esos vasos arteriales en el sistema nervioso central. Sin embargo, más recientemente también se ha descrito que en algunas áreas cerebrales eh, parece ser que hay expresión también de BCMA y los CAR-Ts pueden estar atacando esas células cerebrales produciendo algunos cuadros de parkinsonismo o síntomas muy similares a lo que es el Parkinson. La otra complicación es que las células B normales, como les expliqué al principio de esta charla, las células B normales que producen anticuerpos para atacar infecciones también también expresan el BCMA. Entonces, esta es una toxicidad que si bien no es benéfica, puede ser aceptable porque las células CAR-T van a destruir las células B normales y también estos pacientes van a tener niveles de anticuerpos bajos. A pesar de que es una toxicidad no deseable, como les venía diciendo, es aceptable porque puede manejarse con reemplazo de anticuerpos, con infusiones de gamma globulina por la vena, que son recolecciones o pool que se hace de anticuerpos de pacientes y que se transfunden o que se le dan a a los pacientes que reciben estas terapias para que tengan unos adecuados niveles de anticuerpos circulantes y evitar pues, infecciones. Y el último es un síndrome que se llama linfohistiocytosis hemofagocítica y es la que se produce como consecuencia pues, de una activación exagerada de algunas células del sistema inmune que se conocen como macrófagos. Y pues esto produce una liberación también masiva de citoquinas, daño orgánico y también su manejo es con dexametasona y tocilizumab. Más recientemente, en noviembre del año pasado, la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Medicamentos y Alimentos en Estados Unidos, sacó una advertencia sobre la utilización de células CAR-T en pacientes, ya sea para leucemia, sobre todo en leucemias y en mieloma múltiple contra el antígenos o proteínas como el BCMA, en los que se han descrito casos de segundos tumores como linfomas de células T. Cuando estos pacientes que han presentado un segundo tumor, que son linfomas de células T, y se les han hecho análisis, parecen que estos linfomas de células T pueden estar teniendo células CAR dentro de la masa tumoral. Eh, Aún no es muy claro lo que esto ocasiona, pero cuando uno hace infección con los lentivirus de las células T para reentrenar estas células contra contra los tumores, esa modificación genética puede ocurrir en ocasiones en regiones aleatorias del genoma y por cuestión de azar puede estar mutando y afectando regiones que pueden hacer que se produzcan nuevos tumores. Sin embargo, a pesar de que esta advertencia tiene que ser tenida en cuenta y tiene que manejarse con mucha cautela, la FDA menciona que solo se han recibido 33 reportes de linfomas entre más de las 30.000 personas tratadas con CAR-T,
lo que significa que es un poco menos del 0,1% de pacientes que han presentado segundos tumores. Sin embargo, hay mucha discusión en torno a esto porque las terapias anticáncer también pueden ocasionar segundos cánceres. Y las personas que han recibido CAR-Ts son personas que han recibido múltiples líneas de tratamiento y podría estar falseado el origen de estos segundos cánceres y puede ser como consecuencia de terapias anteriores y no directamente de las células CAR-T. Sin embargo, esto debe ser tenido en cuenta y siempre debe discutirse con el paciente. Como conclusiones, la terapia CAR-T es altamente eficaz en pacientes con enfermedad refractaria en mieloma múltiple. Hay un beneficio en los pacientes que son tratados tempranamente con terapia CAR-T y las aprobaciones de los agentes reguladores en Norteamérica y en Europa están buscando aprobaciones en líneas mucho más tempranas para dar un mayor beneficio. Y sin embargo, pues los eventos adversos no están exentos con esta terapia y el riesgo de segundas neoplasias o de segundos tumores, aunque es bajo, está presente y debe ser tenido en cuenta. Esta terapia desafortunadamente es extremadamente costosa, su valor está alrededor de $380.000 o hasta $500.000 y desafortunadamente se necesitan de lugares y de instalaciones con una tecnología avanzada para poderlas manufacturar. Esperamos que en el país, en Colombia, estén disponibles muy prontamente. Hay muchos grupos que están trabajando activamente para poder tener CAR-Ts en Colombia, y que esto sea una realidad en el país pronto y que muchos pacientes puedan beneficiarse de esta terapia, que es algo que hace unos 15 o 20 años hubiera parecido ciencia ficción, pero pues ahora es una realidad. Esperemos que pueda estar disponible muy pronto y que pueda ser una oportunidad bonita para los pacientes que tienen enfermedad refractaria para poder encontrar pues respuesta a tantas dificultades por las que muchas veces están pasando. Espero que les haya gustado esta presentación. Cualquier pregunta con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias.